Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a este nuevo programa de Vive tu vida con interioridad. Su título es Ilumina tu camino. Estoy de nuevo con ustedes para ayudarles a progresar en la vida espiritual. Lo más importante que hay en nuestra existencia es la vida espiritual. Por eso ya está definido prácticamente en la vida. El ser humano que se ha ido por el cerebro emocional no ha podido, por el cerebro racional no ha podido salir adelante, pero sabemos que si lo hacemos por el cerebro reptiliano, el cerebro del espíritu, el mundo cambia. Cuando el ser humano se ha ido por esa área de la espiritualidad, el ser humano progresa, se anima, respeta la vida. Hay unos momentos álgidos, importantes, sublimes, en que el ser humano pasa de lo malo a lo bueno, de lo negativo a lo positivo, y eso le ayuda muchísimo a detectar cuáles son las cosas acertadas y cuáles son los momentos inapropiados. Por lo tanto, yo les digo que este es el siglo de la espiritualidad, por eso les invito a hacer este camino. Pero no es la espiritualidad que estamos acostumbrados, al rezar, a orar, a pensar que es una religión. No, no, no. Esto tiene que ver es con el ser humano, con la naturaleza propia del ser humano. Como yo siempre les digo, las plantas por naturaleza son espirituales. Los animales por naturaleza son espirituales. Eso es espiritualidad. Y ellos no tienen ninguna religión, no tienen política, religión, economía, ciencia, y son espirituales. Lo que pasa es que nosotros, como hemos racionalizado esos términos, pues nos equivocamos. Pensamos que solamente tiene que ver la espiritualidad, o hemos asumido que la espiritualidad tiene que ver con una religión, y no es así. La religión es muy diferente a la espiritualidad. Por eso hay religiones sin espiritualidad. Por eso hay personas creyentes sin espiritualidad. No tienen. Tienen una costumbre, unos hábitos, expresiones religiosas, pero no es espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con el desarrollo del cerebro interno, de la interioridad. Por eso el programa se llama así, Vive tu vida con interioridad. Que la interioridad es la toma de conciencia, es el despertar, el darte cuenta de la realidad, tomar una actitud de atención constante, no hacer las cosas mecánicamente porque lo dicen otros, sino porque tú lo pruebas en tu ser, porque sabes que tiene vida, porque tú no respiras porque otro dice que respira. Tú no comes o haces la digestión porque otro dice que hace la digestión, lo hace por naturaleza. Lo mismo es la vida espiritual. Eres tú el que va desarrollando. Vida espiritual es despertar, es tomar conciencia, es vivir la vida con interioridad. Eso es la vida espiritual. Es el desarrollo del cerebro interno. Y tenemos que ir hasta allá, hasta el cerebro interno. Mire, el eneagrama, que es lo que les estoy hablando durante esta semana, muchas personas lo han puesto simplemente desde el punto de vista psicológico, o educativo, o empresarial. Lo sacan allá, lo sacan al cerebro racional y lo sacan al cerebro emocional. La psicología, cerebro emocional, la terapia. La educación, la tecnología, las empresas, les encanta hablar de esto para saber los miembros de ese grupo o de los empleados qué características tienen en su personalidad, para ponerlos en aquel lugar o en esto, o deshacerse de ellos o atraerlos. Usan el eneagrama, ese tema del que les estoy hablando, el eneagrama. Ya voy a pasarle la cámara, pero tengo que hacer una introducción ahorita, en este momento. Entonces, lo han usado, pero esto no tiene que ver con el cerebro racional ni con el cerebro emocional. Es con el cerebro interno, es desde que el niño nace. Todas estas pasiones o estas heridas que algunas personas llaman, estas tendencias propias de su personalidad, es a partir de que el niño nace y hace contacto con este universo. En el momento en que pasa por la cavidad vaginal de la mamá y al nacer a tener contacto, el niño empieza a defenderse. Tiene unos traumas, heridas, pero también desarrolla unas maneras de sobrevivir.
desarrolla un coraje, un temperamento, un carácter. ¿Ve? El niño lo va haciendo a partir de eso. Y a partir de sus circunstancias. Entonces ahí desarrolla los pasos del eneagrama. Ya voy a pasar para allá, para continuar con el programa. Y esta semana vamos a hablar del eneagrama. Yo lo que quiero llevarles es cuál es tu valor, cuál es el punto tuyo. El 1, el 2, el 3, a cuál tú perteneces. Son 9 características de tu personalidad. Ya digo que es la personalidad parecida, por eso es espiritual. Cuando hablamos de Dios, entonces decimos la personalidad del Padre tiene una característica. La personalidad del Hijo, la personalidad del Espíritu Santo. Muy bien, voy a pasar la cámara ya para poder darme a entender un poquito más. Muy bien, este programa, como lo hemos llamado, se llama Ilumina tu Camino. Estamos profundizando, profundiza, ahora ve a las aguas más profundas. Estamos yendo a la interioridad. Y a la vez que estamos yendo a la interioridad, lo que les estoy invitando es a emprender el viaje hacia el interior. Un viaje que es parecido como cuando uno arranca hacia un lugar. Ya uno define a qué lugar llegar, a cuál lugar es el que quiere llegar. Muy bien. Para eso, entonces te invito a repasar el eneagrama. Enea 9, grama es figura, una figura de 9 pasos. Como les digo, los psicólogos, los educadores, los empresarios, los grupos de terapia han usado mucho este sistema porque lo han llevado a la parte superior o a la parte externa del racionalismo y de la emoción, de la psicología, de la psiquis. Pero yo les digo que esto tiene que ver es con la parte más interna y ya les voy a probar. Estos son los 9 pasos. Entonces tenemos que descubrir cuál eres tú, cuál es la característica tuya. ¿Eres la característica de la ira, del orgullo, de la vanidad, de la envidia, de la avaricia, del miedo, de la gula, de la lujuria o de la pereza? En una de estas tú estás, o bien con tendencia hacia acá o tendencia hacia acá, pero en una de estas tú estás. Eso está ya probado desde el punto de vista racional, desde el punto de vista psicológico, pero desde el aspecto espiritual ya se sabe que tú perteneces a una de estas características. Tú las tienes porque desde el momento en que naciste, tú fuiste herido, contactado. Tú tienes esa herida y por eso desarrollaste. Tú tuviste una necesidad, una circunstancia, desde el momento en que tú naciste. El frío, cuando te tocaron, cuando te hicieron llorar, el primer lloro, el llanto que hiciste. Todo eso influyó en el cerebro interno y por eso desarrollaste una de esas personalidades, cualquiera de esas. Todas tienen sus ventajas y todas tienen sus desventajas. Lo importante es saber uno cuál es para aprender uno a convivir con ellas y a sacarles el mejor provecho. Bueno, para convencerlos un poquito más o para informarles un poquito más, les quiero decir que estos mismos palabras, estas mismas actitudes o valores o antivalores, como los queramos llamar, de su personalidad, la personalidad de cada uno, están en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, en el catecismo de la Iglesia Católica están ahí. Eran más antes de Gregorio Magno o Gregorio el Grande, que nació en el año 540 y murió en el 604, que fue un papa de la Iglesia. Dicen que fue el papa número 64 o el 64. Entre todos los papas que ha habido en la Iglesia son 264 con este nuevo que hay con el Papa Francisco. Van 264 papas. Entonces ellos hablan en la Iglesia Católica habla de los pecados capitales o vicios. Dice que son aquellos que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada. O sea, ellos lo toman como si fuera, la Iglesia Católica, estoy hablando de la Iglesia Católica, lo toman por el pecado original, que a partir del pecado original de Adán y Eva, los seres humanos
cayeron y por eso desarrollaron estos pecados o estas tendencias o estas personalidades. Y para la Iglesia Católica dice que es muy importante para que todo el que desea avanzar en la santidad, o sea, en la virtud, en la vida espiritual, aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados. ¿Cuáles son? Orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia y la ira. Son 7. ¿Por qué 7? Porque era la época en los 7 sacramentos, en los 7 días de la semana, porque era fácil de memorizar. Pero antes de la Iglesia Católica tomarlos y introducirlos en su doctrina, en su enseñanza, antes eran 9. Lo que pasa es que Gregorio tuvo que eliminar 2. Y entre los 2 que eliminó la vanidad y eliminó el miedo. Eliminó estos 2. Si tú miras, está la ira, el orgullo, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza. Pero no está en la enseñanza de la Iglesia Católica, no está la vanidad y no está el miedo. Cuando se hizo la revolución, cuando nació el protestantismo, pues se renunció a la doctrina, muchas cosas de la doctrina de la Iglesia Católica, y no se volvió a hablar de esto. En la Iglesia cristiana no se habla de estos pecados de esta manera, pero no se desconocen, porque en toda la Biblia está el orgullo, la avaricia, la gula, la pereza. Y es más, están nombrados de otra manera. Por ejemplo, Pablo. Voy a nombrarles aquí Pablo. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 5:19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la carne, dice en Reina Valera, y aquí una nueva traducción que puse, dice los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y dice Pablo, permítanme repetirle lo que les dije antes. O sea, que señal de que él los había enseñado con muchas veces, con mucha frecuencia. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Recuerda que lo que Jesucristo vino fue a traernos el reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Y este es el reino de los cielos. Dice que es parecido como una grano de mostaza, que es parecido como un hombre haciendo una pesca, que es parecido de muchas maneras. Él presenta como alguien que encontró un tesoro, el reino de los cielos. Dice, ¿qué es el reino de los cielos? Lo dice Jesús. Al respecto, también en Gálatas se habla de los frutos del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:22, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Por eso, dentro de la Iglesia Católica, en el Catecismo también dice, contra ira, dice que paciencia. Por eso va nombrando varias cosas. Contra el orgullo, dice que hay que ser la humildad. Contra la envidia, que hay que ser caritativos. Contra la avaricia, que hay que ser generosos. Contra la gula, dice que hay que tener templanza. Contra la lujuria, dice que hay que tener castidad. Y contra la pereza, pues hay que tener esmero. Por eso parece que la Iglesia Católica habla de esto. Por eso les pone a uno de esos pecados, les pone una virtud. Las virtudes cardinales, las más importantes. Amor, alegría, entonces la va como uniendo. Pero lo que les quiero decir es que antes de Pablo decir esto, y antes de la Iglesia Católica hablar esto, ya en la humanidad estaban esto, ya estaban los nombres, había 9, ya estaban los 9 puntos de las características del ser humano, había 9, antes había 9. Lo que pasa es que Gregorio
en el año 604, por allá, antes de su muerte, murió en el 604. Entonces los bajó a 7. Pero si vemos, en Pablo hay muchos más. Lo que pasa es que se pueden, por ejemplo, la impureza tiene que ver con las pasiones sensuales y con la inmoralidad sexual. Y aquí solamente lo ponemos como lujuria, ¿sí? O sea que los unen, por eso son 9. O sea, Pablo repite algunos aspectos. Pero si uno los mira en características reales, son 9 personalidades que hay. Bueno, Pablo los habla de esta manera. Pero también en Proverbios, entre los judíos, también había algo parecido. Por ejemplo, en Proverbios 6:16 dice, hay 6 cosas que el Señor odia. Y dice, no, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. ¿Ve? O sea que más o menos en la Biblia están también, ahí están repartiditos los 9. Por eso esto es espiritual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que en realidad sucedió? Pues que estaban en la humanidad. Ya la humanidad, esos 9 tendencias, esas 9 personalidades ya las sabía. Entonces el Antiguo Testamento las tomó para poder hablar de la vida espiritual, porque la Biblia es espiritual por naturaleza. Su esencia es hablar de la espiritualidad, no son reglas morales. La Biblia en sí no son reglas morales, son reglas estrictamente espirituales. Lo que pasa es que nosotros, como somos moralistas, pues moralizamos. Y el que es racionalista, entonces razona con la Biblia. Pero no tiene que ver ni con el racionalismo ni con el moralismo, tiene que ver con la vida espiritual. Entonces ya estaban ahí. Y el Antiguo Testamento los tomó. Y Pablo también los tomó. Pablo también conocía la historia. Ahora, tiene que ver con la vida espiritual, es porque se habla, como dice Pablo, aquí se habla del fruto del Espíritu. Y en Juan 5:16 dice, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado, recuerden que pecado es pegarle al target, o sea que hierra, que no lleva a muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen y no digo que oren. Y entonces, cuando miramos dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, se dice que hay pecados veniales y pecados mortales. O sea, que hay unos pecados que llevan a la muerte y otros pecados que llevan solamente como al purgatorio, más o menos. Como solamente a no ir a ser condenado, sino como a ser purificado. Y que ese purificado, entonces se ora por él. Lo entienden de esa manera. Pero en el área protestante se entiende un poquito diferente. Dicen en la iglesia, pues todo pecado es igual. En la iglesia evangélica se dice, todos los pecados son iguales. Porque todo el que peque morirá. Ese que peque morirá, lo dice Pablo. O sea que es muy claro, enfático. Todo pecado es igual. Sin embargo, en Mateo 12:31 se dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado contra el Espíritu Santo. Blasfemia es hablar mal o maldecir o negar al Espíritu Santo, que jamás se perdonará. Entonces, en la iglesia cristiana o en la iglesia evangélica protestante, que no es católica, se dice que cuando Juan dice que pecado que lleva a la muerte, que no lleva a la muerte son los pecados que cometemos contra Dios, contra la humanidad, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Pero que el pecado que lleva a la muerte se refería al pecado del Espíritu Santo. Por eso nuestra vida es espiritual. Y es verdad, es verdad. El que peque contra el Espíritu Santo está muerto. ¿Por qué? Porque es que nuestra vida es espiritual. Por eso cuando uno actúa contra la naturaleza, contra los seres humanos, contra su propia vida, pues está pecando, está muerto. Eso es clarísimo. Porque el 95% de nosotros es espiritual, el 5% es físico. Los pecados que son perdonados, o sea, mejor dicho, cuando se dice aquí, pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona, quiere decir que tiene posibilidades de recuperarse. ¿Ve? Si uno peca contra la mano, se quita la mano y puede vivir sin la mano. Pero si comete un error contra la respiración, por ejemplo, dejas de respirar,
o dejas de hacer la digestión, pues te mueres. ¿Sí ves? De eso se trata lo de la vida espiritual. Entonces, queda muy claro que estas tendencias o estas personalidades son del espíritu, tienen que ver de la vida espiritual y son de vida o muerte. A eso es que se refiere la palabra. No sé si me expliqué. Estoy diciendo que estas 9 tendencias que vamos a ver, estas 9 tendencias de personalidades están en el ser humano y son las que llevan a la muerte, porque son del espíritu. Llevan a la muerte porque sería blasfemia contra el espíritu. Y por eso hay que saberlos manejar. Hay que uno saberlos porque ya estamos metidos en ellos. Entonces debemos sacar el mejor partido. O sea, debemos sacar el mejor fruto. Si tenemos esa personalidad, entonces ¿cómo podemos cambiarla? ¿Cómo podemos purificarla? ¿Cómo podemos aprovechar esa tendencia que ya tenemos de nuestra personalidad? De eso es que les voy a hablar durante esta semana que viene. Muy bien. Ahora, ¿cómo les voy a hablar? Voy a hacer un repaso así rapidito y ya termino solamente para decirles de qué les voy a hablar esta semana. Entonces, en el Enneagrama, la primera personalidad es la ira. Que en el fondo, la ira estoy mirando aquí por este ladito, es perfeccionista. La persona airosa es perfeccionista. ¿Y cómo se contrarresta el airoso? Pues cultivando la virtud de la paciencia. ¿Sí? Ahí se equilibra. Pero les voy a hablar de algo más profundo, y es por este lado, en lo negrito aquí, por el lado izquierdo de mi pantalla. La ira, la persona puede tener una de estas 3 tendencias, que es una persona inadaptable, o sea que es rígida, se cree muy superior, o tiene vehemencia, o sea es una persona impetuosa, con pasión, con fuego, con celo. Dice, tiene celo y hay que hacer las cosas bien. O una persona preocupada. Cuando tú ves una persona que se preocupa por todo, preocuparse, angustiarse, que es muy celosa de las cosas. No, es que 2 por 2 es 4 y no podemos salirnos de ahí porque hay que cumplir. Dijimos que a las 12 del día y tiene que ser a las 12 del día porque si se pasa un minuto, esto. No puede suceder. Y el otro es que no, vea, es que esto tiene que ser exacto. Y no se adapta a las circunstancias. Yo siempre digo que el avión es el único que no tiene reversa. Que cuando arranca, ya arrancó. Tendría que dar la vuelta para poder regresar, pero no puede echar para atrás. La persona que se preocupa mucho, la persona que es muy preocupada, no se ocupa sino que se preocupa, que es celosa, que es vehemente, o sea, que tiene fuego, ímpetu, que tiene ese ínfulas de superioridad, que es rígida, que no se adapta tan fácilmente a los cambios, esa persona tiene la característica de la ira. ¿Ve? Es el airoso. De eso les voy a hablar esta semana. Y les voy a hablar de cada uno. A ver, para que tú descubras cuál es tu personalidad, la personalidad tuya. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál será? Si serás el airoso, el orgulloso, el vanidad. Porque conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y por eso cuando leí lo de la Iglesia Católica, cuando dice en el Catecismo, dice que hay que preocuparse por saber quiénes somos. ¿Ve? El que aspira a llegar a santo, o sea, el que aspira a ser espiritual, pues tiene que ubicarse en una de esas, saber quién es. Entonces, no sé si tú te preocupas por todo, por ser lo superior, entonces tú crees que eres muy responsable. No, es que yo como soy responsable, no, en el fondo tienes ira. ¿Y por qué esa ira? Porque cuando tú naciste, te creíste que tú eras el responsable de esas circunstancias. O sea, que como que tú te echas la culpa y tú llevas toda la responsabilidad de la naturaleza caída. Mejor dicho, es como si tú fueras Adán y Eva, que pecaste y que hay que reparar ese pecado, del pecado de Adán y Eva. Entonces, tú no eres como los otros, que simplemente, pues llegas tarde, pues sufres, o no quieres llegar tarde y sientes miedo,
pero tú no, tú eres estricto, como si el pecado de los demás fuera el tuyo. ¿Ve? Eres perfeccionista, por eso dice aquí que es perfeccionista. Y esas personas lo importante es que desarrollen la paciencia. Muy bien. Me he quedado en este para explicar que de aquí en adelante voy a ayudarles a los otros. El segundo es el orgullo, la persona orgullosa. ¿Y qué es la persona orgullosa? Es la que demuestra en su actitud ambición, conquista o le gustan los privilegios. Puede tener una de estas tres. Alguien que le guste los privilegios, no tenga el de la conquista y no tenga el de la ambición. Pero puede ser que tenga los tres, porque en sí es la persona orgullosa más definida. Ahora, puede ser que esté en el medio del orgullo y la ira. ¿Sí ven? Si está en el medio del orgullo y la ira, entonces eres combinadito, y de eso lo vamos a hablar. Ahora, el orgulloso tiene como una influencia de la envidia. Cuando está el orgulloso muy bien en su punto álgido, la envidia toma características de envidioso. Y cuando está bien, el orgulloso tiene un calentado, está bien en su aspecto orgulloso, entonces ya se parece como si tuviera la lujuria, ¿ve? Como si cambiara. Cuando está muy equilibrado, parecería que fuera envidioso, el orgulloso. Y cuando está muy alto, parecería que fuera lujurioso. Mira, aquí están los contactos. ¿Sí? Lo mismo el de la ira. Cuando está tranquilo, como si estuviera en plena ira, en lo normal, sería como si fuera aquí, la envidia. ¿Ve? Pero cuando está tranquilo, pleno, entonces sería como gula. Aquí la vemos. Muy bien. Entonces, les voy a hablar también de la vanidad, el vanidoso, la persona vanidosa, que es el que tiene, que por dentro es la vanidad, pero que parece que es una persona que se preocupa por el triunfo. A esa persona se le dice que sea modesta, que practique la modestia. Pero esa persona vanidosa, lo que en el fondo le gusta es el prestigio, la atractividad y tener seguridad. Si a ti te gusta la seguridad, ser atractivo, llamar la atención y tener prestigio, eres una persona vanidosa. Lo mismo, si eres una persona con tenacidad, odio y vergüenza, es que eres envidiosa. Si eres una persona que te refugias, confianza, el tótem es que te pareces al Dios, como más bien endiosarse, es la avaricia. Si les gusta el calor, la fuerza y el deber, es el miedo. Si a ti tu característica es la familia, la sugestionabilidad y el sacrificio, es la gula. Eres una persona que le gusta la gula o tiene esa personalidad a la gula. Si tú tienes tendencia a la satisfacción, a la posesividad y a la complicidad, eres lujurioso. Ya vamos por aquí arriba y también. Y el lujurioso es una persona arrogante. ¿Y qué es lo que tiene que guardar esa persona? Castidad. O sea, la lujuria es la sensualidad. Y por último, la pereza. Es que si tú vea que creemos que la lujuria, que la gula tiene que ver con el apetito y el apetito tiene que ver con la pereza. Por eso el perezoso es gordito. ¿Sí? Es gracioso esto de esto. La simbiosis y la participación o pertenencia es de la pereza. Esta semana les voy a ayudar despacito, uno por uno. Me voy a ir uno por uno para poder llevarlos a que tú tomes nota y que tú sepas cuál es tu personalidad, cuál es tu identidad. Conócete a ti mismo. Y esto desde el punto de vista de la espiritualidad, porque estamos viendo en la espiritualidad. Ilumina tu camino. Ilumina tu camino es que tú vas a recorrer este camino, como les decía la vez pasada, es como una lucecita que tú enciendes, que tú prendes. Muy bien. Y por eso este programa, pues lo hemos llamado Ilumina tu camino. Y lo que tú estás emprendiendo es un viaje. Muy bien. Voy a parar acá porque mañana empiezo ya con el de la ira. Y les empiezo a describir las características de la personalidad de la ira.
Pero cuando yo le hablo de personalidad, no me estoy refiriendo a la parte psicológica, ¿sí? Ni a la parte racional. Como cuando hablamos de Dios. Tú cuando dices Dios Padre y las características de Dios Padre es esto, no estás hablando de psicología ni racionalismo, porque Dios ni es racional ni es psicólogo. ¿Ve? Dios es espíritu. De eso es que les quiero hablar, de la parte espiritual, de la parte interna, que es muy fácil pasarla a la emoción y pasarla a la razón. Por eso el enneagrama lo han tomado los psicólogos. Es una buena herramienta para ellos. O los empresarios, o en la educación, también se habla mucho en las escuelas, hacen terapia a los niños y para saber cómo están en la educación, para saber su personalidad. O en los padres de familia, en la familia también saber los hijos qué personalidad tienen. Pero ellos lo toman como racional o como emocional. Pero yo los voy a tomar como a Dios, cuando se habla de Dios, persona, Padre, cuál es la personalidad del Padre, cuál es la personalidad del Hijo, cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es tu personalidad desde el punto de vista espiritual? La tuya. ¿Ve? Así parecido, de eso es que les voy a hablar. Muy bien, pues eso es lo que les quería decir en el día de hoy. Por hoy les deseo un feliz domingo. Vayan a la iglesia, hoy es un día maravilloso para que tú vayas, alabes al Señor, para que desarrolles más ese aspecto interno el que tú tienes. Y vayas y ores y adores a Dios en espíritu y en verdad, dice. Y esos adoradores son los que yo quiero que adoren, dice, los que el Señor desea. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, mañana con este proyecto del enneagrama, que yo te quiero ayudar a que tú descubras por qué actúas así, por qué eres así y por qué no eres capaz a veces de relacionarte con los demás, por qué a veces no te sientes tú que eres autosuficiente y por qué tienes esas tendencias de salud, porque tu salud mental, emocional, física a veces no está bien, y yo lo que quiero llevarte es a mantenerte un equilibrio en las relaciones con los demás, en la salud y en ser que tú eres autosuficiente. Muy bien, por hoy les deseo un feliz día y les digo bye bye.